En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Un momento de silencio para reconocer humildemente delante del Señor que somos pecadores, para acoger de Él su misericordia infinita con nosotros. Y juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve por la vida eterna. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Ahora juntos vamos a glorificar a nuestro Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Celebramos hoy en la Iglesia Universal la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Con esta solemnidad culminamos el tiempo ordinario. Dentro de 8 días iniciamos ya el tiempo del Adviento. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste renovar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede propicio que toda la creación, libre de la esclavitud, te sirva y te glorifique sin cesar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos para escuchar ahora, muy atentos, la palabra del Señor. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios.
Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir, la paz sea contigo. Y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría a la casa del Señor. Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darle la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndoles, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado, ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bien, hoy estamos celebrando en la iglesia la solemnidad de Cristo Rey. Y justamente la liturgia de la palabra apunta a hablarnos de reinados. Si escuchamos atentamente la primera lectura, nos está hablando el libro de Samuel de un rey. ¿Cómo se llama ese rey? La primera lectura, se llama David. En el Evangelio nos encontramos con que hay uno en la cruz, en medio de dos ladrones, al que también llaman rey. Y la segunda lectura que hicimos del texto de la carta a los Colosenses dice que Dios sacó al pueblo, a los elegidos de las tinieblas para llevarnos al reino de su Hijo. Nos está hablando de reyes, nos está hablando de un reinado. ¿Cuál reinado? El reinado de Dios. ¿Y por qué surge esta fiesta, esta solemnidad? Fíjense,
Esta solemnidad surge en la iglesia a inicios del siglo XX, en pleno apogeo de la guerra, cuando cada rey o cada gobernante se cree el rey del mundo. Fíjense, ¿no creen que eso también nos pasa hoy? Hay cada gobernante que se cree capaz de dominar el mundo. ¿Y qué es lo que la iglesia propone? La iglesia está proponiendo que, si bien es cierto, hay quienes gobiernen y seguramente hay países más poderosos que otros, en realidad solamente hay un rey que gobierna el universo, y ese es el Señor. Es el Señor Jesucristo. Ese es el verdadero rey. Pero entonces podemos preguntarnos, si Jesucristo el Señor es el verdadero rey, si Dios es quien reina, si Dios es quien gobierna el universo, ¿cuál es su manera de gobernar? ¿Cómo gobierna? Y si esa manera de gobernar ofrece algo a quienes son gobernados por Él. Fíjense, escuchamos atentamente la primera lectura. La primera lectura decía lo siguiente: cuando los ancianos del pueblo de Israel vienen a ungir a David, le dicen: miren, tú eres el elegido de Dios, Dios te ha elegido. ¿Cuál es la primera condición del rey? Que es elegido por Dios, que Dios lo elige, y lo elige para ser cabeza de este pueblo. Y para ser cabeza de este pueblo le pone una tarea. ¿Cuál es la manera de gobernar de este rey? Pastoreando. ¿Qué hace un pastor? Cuidar de su pueblo. ¿Qué hace un pastor? Estar atento de las necesidades, estar atento de las luchas, estar atento de las alegrías de su pueblo. Un rey es aquel que gobierna pastoreando. Y ese gobierno o ese rey que gobierna pastoreando, ¿qué es lo que le ofrece? ¿Qué es lo que le ofrece? Si es Jesucristo el Salvador, si es Jesucristo el Rey, si es Jesucristo el Pastor, ¿qué es lo que Él ofrece a quienes gobiernan? ¿Qué pensarán ustedes? ¿Qué nos ofrece Jesucristo si Él es nuestro Rey, si Él es quien nos gobierna? ¿Qué nos ofrecerá? ¿La vida eterna? ¿Qué más nos ofrece? La paz, ¿qué más nos ofrece? El amor, ¿qué más nos ofrece? La salud, ¿qué más? Tranquilidad. Pero digámoslo en una sola palabra, todo eso que acaban de decir nos ofrece la salvación. Eso es lo que nos ofrece este rey. Y si estuvimos atentos al Evangelio, pues vamos a encontrar que el Evangelio justamente lo que nos presenta es que se burlan de él. Ah, si tú eres el Mesías, pues sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Y al final, aquel hombre que se reconoce pecador delante de él y le dice: por favor, acuérdate de mí. ¿Qué es lo que le ofrece Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Justamente eso es lo que nos ofrece este rey. En medio de tantos reyes que hay en el mundo, en medio de tantos que quieren gobernar, que quieren dirigir para imponer sus ideas, sus criterios, sus ideales, su manera de gobernar, su ideología, pues hoy el Señor nos enseña que Él es un auténtico rey, pero un rey no para imponer, sino un rey para pastorear. Un rey que es el primogénito, la cabeza de la iglesia. Y este rey que es la cabeza de la iglesia, lo que nos ofrece es justamente la salvación. Y bellamente lo decía el texto de Colosenses: ¿desde dónde ejerce Jesús el reinado? ¿Desde dónde ofrece Él la salvación? ¿Desde dónde Él nos pastorea? ¿Desde dónde? Lo decía el texto de Colosenses: desde la cruz. Este rey es el rey que ha dado su vida por nosotros en la cruz.
Que la Virgen Santísima nos acompañe, nos ayude a comprender cuál es la manera de reinar de Dios y qué es lo que nos ofrece ese Rey. Que así sea.